decíamos, es un gusto tener a Julieta Rudich, es periodista, es uruguaya, vive en Austria desde su infancia, trabaja en la televisión pública de Austria y aprovechamos que estaba por Montevideo. ¿Cómo andás? Bienvenida. Julieta, ¿qué es esto de las elecciones europeas y de la conformación del Parlamento Europeo en un momento en el que en el Mercosur en particular estamos mirando bastante a Europa porque los 4 países del Mercosur quieren cerrar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y estas conformaciones políticas van a decir, pueden decir si se podrá avanzar en este acuerdo o los que ganaron están por el no acuerdo, por decírtelo de alguna manera. Es muy interesante. Los resultados, como hemos visto y se ha dicho en este resumen, han sido sorprendentes, sobre todo por para Europa, alta participación de más de un 50% de quienes tienen derecho a voto, o sea, la más alta participación en los últimos 25 años. No es poca cosa. No es poca. Desde 1997 no había habido tanta votación. Eso por un lado es positivo, porque si vamos a la comparación con Mercosur, el tema en la Unión Europea sigue siendo hasta qué punto la población tiene noción de lo que significa la Unión Europea. Si leemos ahora los resultados, los comentarios de los resultados en la prensa, tanto europea como mundial, se están tomando los resultados de las europarlamentarias como si fuera un barómetro para ver cómo están a nivel nacional cada uno de los partidos posicionados. Muy poco se habla de lo que sería el proyecto europeo. Es decir, se hace una lectura más bien interna. Nacional. Exactamente. ¿Ganó Macron, ganó Le Pen o perdió Macron, perdió Le Pen? Es decir, más bien en clave nacional y no en clave de Parlamento Europeo. También se debe a otra noticia, que en este caso también son noticias lo que no pasa, no solamente lo que pasa, sino lo que no pasa. Y lo que no ocurrió era un fenómeno que se temía, que hubiera sido un enorme vuelco hacia la ultraderecha, o mejor dicho, hacia los ultranacionalismos, o si queremos ser más concretos, como ellos mismos se llaman, los soberanistas. Soberanistas nacionales en contra del proyecto de más soberanía para el ciudadano y menos soberanías nacionalistas. No se dio se esperaba que fuera un duelo entre europeístas y no europeístas, pero las ultraderechas en general, o ultranacionalistas, simplemente se han quedado como solidificando el lugar que ya tenían. De 20% a 23% no fue el vuelco que se temía. En algunos países crecieron mucho, como hemos visto en Italia, en Francia, en Gran Bretaña, y creemos que requieren una lectura especial para cada caso. En Francia podría ser como si hubiera sido un referéndum entre el proyecto de Macron y el no proyecto de Macron. Claro. Porque ha habido mucho conflicto social en la Francia de Macron con los chalecos amarillos. Con los chalecos amarillos, las protestas por las reformas laborales, las reformas estructurales que planteó Macron, que impactan negativamente sobre muchos trabajadores, ¿no? Y eso hizo que saliera mucha gente a la calle. Así es, y los partidos tradicionales hace ya tiempo que no están demostrando traer una solución necesaria para todos esos problemas que se dan también en este mundo globalizado, donde si hubieran ganado más las ultraderechas, los ultranacionalismos, se daría lo que un autor que recomiendo, Robert Menasse, que es austríaco y ha escrito un libro que se llama La Capital, basado en la interna de Bruselas. Él dice que es un milagro político el hecho de que tantas personas piensen que con soluciones nacionales y nacionalistas se pueden afrontar los problemas más graves que tenemos en estos tiempos, que son todos, supranacionales. Empezando por el cambio climático, los flujos de capitales, etcétera, etcétera. La globalización. El crecimiento de como agrupaciones minoritarias hace que las decisiones se vuelvan más negociadas, más complicadas, quizás más lentas. No es lo mismo tener la negociación entre 2 bloques
que tener que sumar a esa negociación más partidos. Puede parecer o puede ser muy interesante desde el punto de vista democrático, pero después efectivamente cuánto costarán las decisiones si vos las tenés que negociar entre 3, 4 agrupaciones políticas, ¿no? Por ejemplo, Merkel resultó debilitada en esta elección, ¿no? Los centros, los partidos tradicionales de centro han perdido prácticamente en todos lados. Claro. Lo que va a pasar, como tú decís, va a ser más difícil tomar decisiones. Por otro lado, requiere una lectura. ¿Qué es lo que está pasando? En Alemania, es muy interesante lo de Alemania, que el Partido Verde haya ganado tantos votos, que se ha duplicado, y tiene mucho que ver con la nueva generación y tiene muchísimo que ver con la preocupación por los cambios climáticos, a los cuales los partidos tradicionales no están dando respuestas adecuadas. En Alemania ha tenido un efecto impactante la actuación de youtubers, de jóvenes, bastante jóvenes, que se han coordinado y a través de YouTube han hecho un llamamiento a los votantes de no votar a los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque no están brindando ninguna solución para las preocupaciones de las generaciones venideras, que son climáticas. Y el Partido Verde no lo había coordinado, simplemente se sintió enormemente agradecido de que por parte de estas jóvenes generaciones hayan llegado tantos votos para ellos. Claro. Con lo cual tienen que replantearse muchas cosas. Se habla en Alemania de la posibilidad o de la necesidad de elecciones anticipadas debido a la pérdida de votos, sobre todo del Partido Socialdemócrata alemán también, además del partido de Merkel, conservador. Pero ahí también tenemos, una vez más, una lectura nacional como un barómetro de las elecciones nacionales y seguimos con un debate muy mínimo en cuanto al proyecto europeo que nació de la idea pacifista, y eso a veces vemos que se está olvidando, y esa es la gran preocupación que muchos tienen, demócratas tienen en Europa, de que los ultranacionalismos, Brexit, Salvini por otro lado en Italia, Le Pen y la gente que arrastran estos lleven a una especie de amnesia histórica peligrosa en un continente donde, si miramos atrás, la falta de unión siempre fue un problema muy grave. También queremos hablar de Austria, porque Austria es un país muy importante y lo que pasó en Austria es interesante conocerlo. Vamos a ver el siguiente informe y ahora lo conversamos. A una semana de las elecciones al Europarlamento, los ultranacionalistas del austríaco Partido de la Libertad debieron abandonar la coalición de gobierno en su país. La revelación de un video en el que su líder y vicecanciller de la República acepta fondos ilícitos para financiar su campaña puso fin a una de las experiencias modelo de la nueva ola conservadora. Las corrientes de ultraderecha europeas no han experimentado en las últimas décadas un golpe tan duro como el que le fue asestado el pasado fin de semana al Partido de la Libertad de Austria. La publicación de un video comprometedor acabó con su participación en el gobierno de ese país. La filmación, realizada en la isla española de Ibiza, muestra al líder ultraderechista Heinz Christian Streich, número 2 del gobierno austríaco, ofreciendo a una supuesta magnate rusa la concesión de contratos de obra pública a cambio de respaldo electoral. El video fue enviado de forma anónima a 2 prestigiosos medios de comunicación de Alemania. Ambos publicaron fragmentos de la filmación y relataron por escrito algunas escenas que aún mantienen en reserva. El vicecanciller Streich se vio obligado a dimitir y el jefe del gobierno austríaco, el canciller Sebastian Kurz, el del conservador Partido Popular, optó por disolver la alianza gubernamental. La población acudirá a las urnas en elecciones anticipadas a principios de septiembre. Y es interesante que este individuo dijo que algo que rescatabas tú en una página que escribiste para el semanario Brecha, en la cual él dice que los periodistas son las principales prostitutas del planeta. Estaba enfurecido con el conocimiento público de este video que muestra la corrupción, ¿no?, del gobierno. Estaba hablando de lo fácil que le resultaría supuestamente comprar periodistas para que estos informen
según sus intereses. Es un problema grave que tenemos últimamente, que muchos diarios a nivel mundial de referencia y de tradición de periodismo riguroso, con el tema de Internet y con las dificultades de autofinanciarse, llevan a que se vendan a intereses y ahí empieza a tambalearse la credibilidad de algunos medios. Pero también hay una violencia desatada contra los periodistas y no estoy hablando solamente de lo que pasa, porque enseguida podemos desde aquí remitir a lo que pasa en México, con el asesinato de periodistas por parte del narcotráfico y con la escasa protección que le da el Estado mexicano, eso se puede decir hasta el día de hoy, lamentablemente, sino también la agresión que los periodistas sufren, por ejemplo, en Estados Unidos, con el descrédito al que los somete el presidente Donald Trump. Y vos me hacías un cuento impresionante. Sí, hace un tiempito estuve en Atlanta, que es la sede de CNN, que no podemos decir que sea un medio de izquierdas, contrario a los intereses de Washington por tradición. Y sin embargo, el ataque que están sufriendo por causa de la política de Trump, lleva a que cuando salen a hacer reportajes fuera de la ciudad, en Georgia, en el estado de Georgia y otros estados, van con las camionetas sin el logo, sin que se vea que son de CNN, porque la gente les tira piedras. Y esto lo tengo de primera fuente de los colegas de CNN. Y eso, bueno, es parte de lo que planteaba, ¿verdad? Este descubrimiento de la corrupción de ultraderecha, ultranacionalistas austríacos. El ataque a la prensa tradicional de periodismo riguroso es uno de los muchos ataques a las instituciones básicas de la democracia. Hay ataques a los partidos tradicionales, hay ataques a la repartición de poderes, a la división de poderes, y hay ataques también a la prensa como tal, como uno de los bastiones, de los pilares de la democracia, que debiera ser una prensa bien llevada, un garante de una mayor transparencia. En Austria, trabajo para la televisión pública, hemos estado sufriendo ataques por parte del gobierno al tener en el gobierno a la ultraderecha en coalición con el Partido Conservador. Y este video que se descubrió en España, que se filmó en Ibiza, ¿cómo fue toda esa historia? ¿Quién lo hizo? No se sabe. Hay mucha especulación al respecto. Hay quienes piensan que pueden haber sido los servicios de inteligencia alemanes, hay otros que apuntan a periodismo de investigación, lo que, según mi opinión, es poco probable porque era muy profesional y de muy largo alcance y de muy altos costos. Claro. ¿Alguien los grabó con...? Sí, fue una trampa en realidad, fue una puesta en escena, alquilaron una casa en Ibiza, diciendo que era la casa de la sobrina de un magnate, de un oligarca ruso muy cercano a Putin, y que ella venía por parte de su tío a decirle a estos políticos de la ultraderecha que querían invertir millones en Austria y la idea era comprar la mitad, por lo menos, del diario de mayor tirada, el más leído en Austria, que es un diario un poco amarillista o muy amarillista, pero de gran impacto, de mucha influencia. Esto entusiasmó tanto al líder de la ultraderecha austríaca y a Gudenus, otro que iba con él, Strache se llama el líder, que se desbocó ahí mismo tomando vodka con Red Bull, que es una bebida austríaca. Empezaron a hablar de que comprarían periodistas, echarían a los periodistas críticos y además le ofrecían, bueno, y si ustedes cuando tengan el diario hacen campaña para nosotros, para la ultraderecha, después cuando estemos en el poder les vamos a dar una gran cantidad de encargos de obra pública, sacando a la empresa que se lleva la mayor parte de la obra pública en Austria, o sea, sin importar que dejarían a un montón de gente en el desempleo, entre otras cosas. Y además les indica que hay una manera de financiar los partidos que es a través de asociaciones sin fines de lucro, las cuales quedan exentas del control del Tribunal de Cuentas. Es decir, 7 horas hablando de asuntos que son
delincuentes. Gravísimo. Y eso hizo que cayera el gobierno. ¿No se desconfía de los rusos? Porque, bueno, veo que ahí hay una... porque me dijiste, puede ser que lo haya grabado la inteligencia alemana, que nadie puede dudar de lo capaces que son, pero... ¿Y de los rusos no? En este momento no, porque se tiene una percepción de que desde Moscú se están financiando los ultranacionalismos. No al contrario. Rusia financiando a los ultranacionalistas. Es una teoría bastante fundamentada. Bueno, en Estados Unidos pasó, es decir, ¿no? La convicción de que Rusia estaba contra Hillary Clinton a favor de Donald Trump. Y que no sería de extrañar entonces que pasara lo mismo. Vos me decías que lo que pasó en Austria y esta disolución del gobierno y esto llamado elecciones anticipadas está impactando mucho, incluso más en Alemania que en Austria. Eso lo dijo el mismo líder de la ultraderecha alemana, que es la alternativa para Alemania, se llama así. Dijo que al ver que no tuvieron el crecimiento que se esperaban, sino que se quedaron donde estaban, dijo que una de las razones era que el destape del escándalo en Austria había impactado más en Alemania que en Austria. Y otra razón era los verdes, a los cuales ahora la ultraderecha los nombran como los mayores enemigos. Sí. Hay como cambios muy rápidos que requieren más tiempo para un análisis más tranquilo. De momento ha quedado Europa como... Se ha perdido el monopolio del poder de los partidos del centro y a dónde va a llevar esto se tendrá que ver. De momento estoy leyendo todos los comentarios y todos se remiten a temas nacionales, hablan muchos países de tenemos que hacer elecciones anticipadas o no. ¿Puede pasar eso en Alemania también? Elecciones están anticipadas hablando con debilitamiento de Merkel. Están hablando de este tema. Se verá en los próximos días, no lo puedo decir, donde se ha afianzado la derecha para seguir hablando de este tema, además de Inglaterra, de Gran Bretaña, Francia, Italia, ha sido naturalmente los países donde ya está Polonia, ¿no? Principalmente, y Hungría. Y en Austria va a haber elecciones anticipadas después de este escándalo, que serán en septiembre, y es muy probable que gane nuevamente mucho más el Partido Conservador. El conservador, que ha sido ahora también desbancado del poder con un voto de desconfianza, no solamente la ultraderecha, sino también el líder conservador, por un voto de desconfianza que presentaron los socialdemócratas. Julieta, y toda esta situación de un poco de inestabilidad política, de cambios muy rápidos, ya en el final, ¿cómo impacta económicamente, ¿no? ¿Cómo están los sectores medios bajos en la cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana de la gente? Ahí habría que ver país por país. Claro. Sabemos que Italia se encuentra en una grave crisis. Sí, crisis económica. Grecia, tremenda crisis, lo que hace también que Tsipras, el partido de izquierdas en Grecia, haya anunciado elecciones anticipadas en junio. Ya no sé cómo van a ser tan rápido. Grecia no ha... El país que quizás es interesante como un ejemplo positivo y esperanzador es España. Portugal. Portugal lleva un tiempo recuperándose, no olvidemos que fue una de las graves víctimas de la crisis, con el gobierno de Costas, de un gobierno socialdemócrata, que no tiene coalición, es un gobierno en minoría, en alianzas con 3 partidos minoritarios de izquierdas, el Verde, el Comunista y el Bloque de Izquierda. Cuando hicieron el gobierno hace unos años, un gobierno de minoría con ese apoyo, decían que era un cachivache. Lo llamaron así, un cachivache. Y ahora le está dando buenos resultados ese cachivache. El cachivache está dando buenos resultados y ellos mismos se llaman Somos el Gobierno Cachivache. Quiere decir que Portugal es el país que está levantando la cabeza en un... Claro que es más fácil viniendo del cero, pero está levantando cabeza y el gobierno portugués ha recibido un voto de confianza, ha ganado mucho. Julieta, gracias por haber venido y bueno, cuando vuelvas a Montevideo volvemos a conversar, ¿te parece? Gracias por haber estado.